Palabra de Dios, ahora sí, Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5, y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. El título de la serie es El sentir de Cristo Jesús. Y esta serie va a responder a varias preguntas que muchos de nosotros tenemos referente a el servicio a Dios. Aunque no es una serie para servidores, específicamente los que ya están sirviendo en la iglesia, será útil para ellos, pero es una serie para toda la congregación y aquellos quienes tienen esa inquietud de servir al Señor en el futuro. Vamos a responder a varias preguntas. Leemos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por la bendición que nos das de iniciar un año más. En esta nuestra primera reunión del año, nos das la bendición de iniciar con esta meditación, esta doctrina, que es una doctrina esencial, que es tu persona, Jesús, que es el poder aprender de ti en todos los sentidos, ser tus imitadores, ser tus hijos quienes te imitan, ser tus hijos quienes no solamente tienen conocimiento sobre ti, sino que aquellos quienes te conocen personalmente y aquellos quienes te dejan guiar por tu Espíritu para exaltarte a ti cada día, Señor. Háblanos en el tiempo que dure esta serie y que tu palabra transforme nuestro ser. Queremos, Señor, proclamarla en todo su consejo, en toda su máxima expresión, que sea tu Espíritu Santo hablando y no palabra de hombre, Señor, que así sea, para que sea ella la que transforme nuestras vidas, la que nos confronte con nuestra condición y nos guíe a nosotros mismos a hacer los ajustes necesarios para glorificarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Según estadísticas realizadas en el año 2010, aproximadamente, escucha bien esto, un 35% de la población mundial era cristiana en 2010. Aproximadamente, repito, un 35% de la población mundial era cristiana. Y a lo mejor dices, bueno, no está tan mal. Pero en esta estadística son considerados como cristianos los católicos romanos, los ortodoxos y los protestantes. ¿Se entiende? Protestantes, ahí vamos incluidos nosotros. Pero dentro de los protestantes también están incluidos los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, los solo Jesús, los carismáticos de la prosperidad. O sea, dentro de esta estadística, no estoy diciendo que seamos lo mismo, estoy diciendo que dentro de esta estadística, de este 35% van incluidos todos esos. Entonces ya como que se hace más pequeño el asunto, ¿no? Y nos lleva, esta encuesta y este círculo que se va haciendo más pequeño, nos lleva a dos preguntas por lo menos. Serían muchas, pero por lo menos dos. ¿Cuántos de los que quedan, es decir, dejando fuera de los que mencioné hace un momento y quedándonos nosotros, cuántos de esos poquitos que quedan son realmente cristianos nacidos de nuevo? ¿Cuántos de estos poquitos que quedan se parecen a Cristo? No podemos responder a esta pregunta de una forma simple, de una forma superficial o triunfalista, o decir, no, sí, aleluya, gloria a Dios. Sí. El Señor dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra su iglesia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso lo dice su palabra, no lo digo yo. Pero aquí se trata no de hablar de manera global, y no es lo que queremos hacer. Esta no es la intención de la serie, hablar de manera global, hablar de otros sectores de la cristiandad, de estadística, sino que nosotros mismos podamos responder a esta pregunta. ¿Me parezco a Cristo? O sea, ¿soy realmente nacido de nuevo? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta para mí mismo es ¿qué tanto me parezco a Cristo? Y no podemos responder esta pregunta si no conozco a Cristo. ¿Cómo voy a responder una pregunta de parecerme a algo que realmente no conozco? Y de esto se trata la serie. Parecerse a Cristo no tiene que ver con una apariencia física. Hay muchas
muchas hipótesis y muchas investigaciones que se hacen, que a lo mejor son interesantes y no tienen nada más que hacer, que hacen estudios y genes y tal, y te dan un 3D de cómo era la imagen física de Jesús. Bueno, eso realmente no tiene trascendencia, porque no se trata aquí de parecerse físicamente con Cristo Jesús, sino de parecerse en el carácter y en el estilo de vida de Jesús. Lo voy a decir un poco más lento porque a veces se habla rápido y como que no se da tiempo de meditar, de pensar en lo que se dijo. Pero no se trata de parecerse físicamente a Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Jesús vivió en una era de la historia, en una época, en una cultura, en otro país, en otro continente, donde se vestían de una manera distinta a la que nos vestimos hoy, ¿cierto? Eso es una realidad. Entonces no se trata de lo externo parecernos a Cristo, sino se trata de parecernos en el carácter, de parecernos en el estilo de vida de Jesús. Eso sí es de imitar y se tiene que imitar. Y como dije, esta serie, a la luz de la palabra, pretende mostrarnos el carácter de Cristo. No para que lo estudiemos únicamente. Esto no es una materia únicamente que se lo conoce como cristología y bueno, sí, la llevas en el instituto bíblico, compras un libro y dices, qué bonito, y tienes más o menos los puntos, que no es poca cosa saberlo. Es algo que tenemos que saber como cristianos, y en el discipulado lo hemos estado estudiando. Por cierto, le invito a que lo reescuche en casa, que tome notas, que haga preguntas y estamos para responderlas. Un servidor o cualquiera de los líderes estamos con la mejor disposición de responder a cualquier pregunta que usted llegara a tener sobre lo que se está enseñando. Pueden haber preguntas sobre otras cosas, pero lo que se está enseñando en el discipulado es trascendente, es importante, es básico. Así que me gustaría que usted lo pudiera reescuchar y reestudiar. Y como dije, el estudiar a Cristo no tiene que ver solamente con eso, con conocimiento pues ahí en la mente, en la cabeza, sino es para que lo imitemos y así ser dignos de ser llamados cristianos, y no cristianos nominales, no cristianos que están dentro de la estadística. Si soy cristiano, ¿por qué? Porque no soy musulmán. O soy cristiano, ¿por qué? Porque no soy budista. O sea, soy cristiano no porque estoy en la estadística, sino porque me parezco a Cristo o intento parecerme cada día más. De eso se trata el cristianismo, hermanos, para nosotros ser dignos de llamados cristianos. Leímos Filipenses capítulo 2, que por cierto se cree, y hay muchas inclinaciones hacia pensar en eso, que era un canto, que era un cántico que se entonaba en la iglesia primitiva, Filipenses capítulo 2 que leímos. Y este texto, fíjate lo que cantaban ellos, era doctrina pues pura, y es lo que tratamos de cantar. Como casa de oración tratamos de que los cantos que entonemos no sean solo porque están de moda, porque aunque hay cantos de moda que están bonitos, no solo porque tienen una bonita melodía o tienen un bonito acompañamiento o suenan bien o porque nos gustan, al que dirige le gustó y lo puso, sino buscamos que los cantos que entonamos tengan un sustento teológico. Cuando digo teológico es que se relaciona con Dios y con la palabra de Dios y que está respaldado, y si es posible poder extraerlo de un salmo, poder extraerlo de un versículo y ponerlo como tal. Nos esforzamos por hacer eso y creo que Dios es glorificado de esa forma cuando cantamos la palabra. Y hay iglesias que incluso no son casas de oración y que usan los cantos que escribimos en las casas de oración del mundo, y que bueno, gloria a Dios, ¿no? Lo importante es que sea la palabra lo que se está cantando. Y esto que nosotros leímos era un canto, era algo que ellos entonaban y que se recordaban constantemente. Se encuentra en el libro de Filipenses, y pensando un poco acerca del libro de Filipenses, es conocida como la carta del gozo. Pablo dio diferentes mandatos en la carta a los Filipenses y les decía, gócense, regocíjense, y era como lo que se repetía durante la carta. Lo llamativo de todo esto es que Pablo escribía esta carta a los Filipenses desde la prisión y iba camino a la ejecución. Entonces, yo me pregunto, ¿qué escribiríamos nosotros o qué, no sé, si escribiríamos o diríamos, cuáles serían nuestras palabras ya próximos a ser ejecutados? Cuando ya tienes una sentencia, estás ahí en Huntsville, ¿verdad? Que es la más cercana aquí, donde se aplica la pena de muerte, y estás ya en Huntsville, listo, a unos días, no sabes cuándo exactamente, pero ya la sentencia fue dada, vas a ser pues muerto, ¿verdad?
¿cuáles serían tus últimas palabras? ¿Cuál sería tu último discurso? ¿Qué sería lo que le escribirías a tus hermanos o a tu familia, a quienes tienes más cerca? Y esto nos trae algo a la mente, y es que Pablo no estaba tratando de perder el tiempo. Pablo no estaba tratando de decir algo nada más por decirlo, porque soy el apóstol y tengo que decir algo a la iglesia. Lo que Pablo está diciendo y está escribiendo a los filipenses en todos sus capítulos es algo de suma trascendencia. No está sentado atrás de una computadora o de un iPad o de un teléfono tratando de que le pongan likes, tratando de buscar seguidores, de hacerse popular. Estaba tratando de transmitir algo de suma trascendencia. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios, pero es bueno que pongamos atención en lo que Pablo desde ese momento de su vida les estaba escribiendo a los filipenses. Esta iglesia de Filipos era una iglesia que estaba espiritualmente bien, estaba, digamos, bien. No estaba como la iglesia en Corinto, que ahí sí había muchas cosas por arreglar, había muchas cosas que enseñar, que corregir. Y me encanta cuando veamos la carta de los Corintios, vamos a ver cómo Pablo sí les habló severamente, pero siempre apelando al Espíritu Santo que estaba en cada uno de ellos. La iglesia de Filipos no era como la iglesia en Corinto, pero sí había pequeñas fracturitas, ¿verdad? Cuando tú ves una pequeña fractura en tu pared, pues te habla de que hay algo en el foundation, ¿verdad? Yo no sé mucho de eso, en la fundación del edificio, que dices tú, híjole, este crack no estaba aquí y necesitas tratarlo antes de que se empeore. Había pequeñas fracturitas en la iglesia de Filipos que debían de ser tratadas, porque si no, tarde o temprano iban a ser un problema en la iglesia. Lo que está escribiendo Pablo, entonces, es sumamente importante, ¿estamos de acuerdo? Por esto, Pablo, el apóstol, estaba dando una orden. Por cierto, quien había fundado la iglesia de Filipos, estaba dando una orden con el fin de que los cristianos ahí en Filipos vivieran en santidad, que hicieran la obra del Señor como es digno de Él. Repito, que hicieran la obra del Señor como es digno de Él, porque se puede hacer la obra de Dios no de manera indigna o no digna del Señor. Basta con asomarse un poquito y ver en YouTube iglesias cristianas y después de que veamos cómo era el pensamiento de Jesús, podamos compararlo y decir, no, esto no se parece mucho a Cristo Jesús. Pero la orden de Pablo llevaba ese propósito de que ellos vivieran en santidad, de que hicieran la obra del Señor como es digno de Él. Y esta orden de Pablo es para nosotros también, por cierto. Diga, es para mí. Es para mí, así que, hermanos, nosotros no estamos por encima de los filipenses, ni estamos por encima de los demás hermanos, así que cuando nos sentamos a escuchar la palabra, es para nosotros. Entonces, esta orden que Pablo les dio a los filipenses, me alcanza a mí, te alcanza a ti, y vamos a ver un poco más para adelante. Por cierto, las órdenes no son adornos que se cuelgan, o no son cosas que quedan ahí, sino llevan el propósito de ser obedecidas. La Biblia, por cierto, la cual es nuestra regla de fe, de conducta, ella está llena de órdenes. La pregunta es, ¿qué hacemos con esas órdenes? ¿Qué hacemos con las órdenes? Por ejemplo, vea tu Biblia a Santiago capítulo 5, versículo 8. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bueno, unas pequeñas palabras de gran trascendencia que llevan una orden. La pregunta es, ¿qué hacemos? Leemos, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿No has orado tú, Señor, dame paciencia? ¿Sí has orado eso? Sí. Bueno, aquí dice, tengan ustedes paciencia y afirmen sus corazones. Cuando nosotros decimos y oramos, Señor, dame paciencia, pues ya estamos al final de cuentas desobedeciendo la orden. ¿Por qué? Porque Dios da la orden y luego nosotros le pedimos que nos dé algo que ya está en nosotros. Si tenemos el fruto del Espíritu, por supuesto. Y allí nos quedamos, según nosotros, orando. A fin de cuentas, la orden no se obedece. Toda orden, hermanos, toda orden que nos es dada por Dios en su palabra apela a lo que Él ya nos dio, a lo que ya está en nosotros. Es decir, si Dios nos manda en su palabra a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿es por qué? Porque el gozo está en nosotros. El fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Y el fruto del Espíritu, si el Espíritu mora en nosotros,
con sus frutos, el gozo está ahí. Entonces Dios nos manda a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Orden que se puede obedecer porque el gozo del Espíritu está en nosotros y es nuestra fortaleza. Si el Señor nos manda a ser pacientes, por ejemplo, es porque podemos ser pacientes. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia. Está en nosotros, no tenemos que orar, Señor, dame paciencia. Señor, dame gozo. Eso ya está en nosotros. Si el Señor nos manda a ser bondadosos, es porque podemos ser bondadosos. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Y todo esto, si nos manda a ser misericordiosos, es porque podemos ser misericordiosos, porque ya recibimos misericordia. Si nos manda a ser mansos, es porque podemos ser mansos. Si nos manda a ser humildes, es porque podemos serlo. No hace falta orar, perder el tiempo orando, diciéndole al Señor, Señor, dame paciencia, Señor, dame misericordia, Señor, dame bondad, Señor, dame humildad. Eso está en nosotros y el Espíritu vive y mora en nosotros. La orden que se nos va a dar no es algo que hacemos una vez y ya. Y ese es un gran problema que tenemos nosotros los evangélicos cristianos, que pensamos que con haber obedecido una vez una orden ya es suficiente. No. Toda orden que se nos da y la orden que se nos está dando en este texto no es algo que hacemos una sola vez y ya, o algo que tenemos que hacer cuando se necesite. Repito, no es una orden que se tenga que hacer cuando se necesite. No dice, bueno, cuando se necesite, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No. Dice, haya pues, o sea, ahí está la orden. Y esto no es algo que tenemos que hacer cuando se necesite, o mucho menos algo que se tenga que hacer una vez a la semana. Bueno, voy a la iglesia y como voy a la iglesia, voy a tratar de ser como Cristo, en el camino, por lo menos, ¿verdad? O sea, cruzando la puerta, o a lo mejor cuando me estoy vistiendo, que me estoy poniendo mi disfraz de cristiano, y bueno, me subo al carro y pasa, se te atraviesa, Dios te bendiga, ¿verdad? Aleluya, y todo esto, ¿no? Tu esposa tarda en salir y tú estás afuera. Señor, gracias por mi esposa, la bendigo, Señor, en tu nombre, es una bendición, ¿verdad que no? Bueno, eso ya, cada quien lo responde, pero no es algo que nosotros hacemos una vez a la semana o cuando se necesita o una sola vez en tu vida. Es una orden para entrar en algo continuo. Repito, es una orden para que entremos en algo continuo. ¿Cuál es la orden apostólica? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que nosotros leemos como sentir no tiene que ver con los sentimientos, hermanos, por cierto. Las órdenes no se obedecen con base en los sentimientos. Eso es así. Incluso las órdenes fuera de la palabra, ¿verdad? Que no se obedecen con base en los sentimientos. Cuando estás en tu trabajo y tu patrón te dice, haz esto, no le dices, es que no siento, ¿verdad? No me siento como que debería de hacerlo. Bueno, si le sales con esos rollos a tu patrón, ahí atrás de ti hay otros 3 que ya estaban aplicando, ¿verdad? Y te va a decir, muchas gracias, vete con tus sentimientos a otro lado, ¿no? Vete a ver, no sé, una novela o Netflix, pues ahí ponte a llorar, ¿no? Pero aquí no es de sentimientos. Toda orden que nosotros recibimos en la palabra no se obedece con base en los sentimientos. No tenemos que esperar que nos den ganas de obedecer. No tenemos que esperar a que nos den ganas. Se usa mucho la psicología y estamos contaminados con la corriente del mundo que te dice, no, es que si lo haces sin que realmente lo sientas, eres un hipócrita. Bueno, suena muy bien para los del club de regatas o el club de leones o los del club allá, no sé, de alcohólicos anónimos, qué sé yo. Pero en la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios nos da mandatos que van por encima de nuestros sentimientos. De tal manera que vemos al salmista diciendo, bendice alma mía Jehová, ¿no? ¿No cantábamos hace rato? O sea, está hablándole el espíritu a la carne, ¿verdad? Diciendo alma, el alma es el asiento de los sentimientos. Está diciendo, mira, no importa cómo te sientas, si estás cansado, si hubo mucho tráfico, si tuviste un día pésimo, si estás enfermo, si andas bajo algún efecto de alguna medicina. Bueno, eso hazlo a un lado. Que tu alma bendiga al Señor. Y bendecir al Señor tiene que ver con obedecer sus mandamientos. Amar a Dios tiene que ver con obedecer sus mandamientos. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y no los guarden abajo de la alfombra, sino obedézcanlos. A eso se refiere. Amar tiene que ver con obedecer. Amar a Dios tiene que ver con obedecer sus mandamientos. Entonces no tenemos que esperar a que nos den ganas de obedecer los mandamientos de la palabra.
Para la obediencia se requiere nuestra participación. Es decir, la palabra, cuando nosotros hablamos de cristianismo, hablamos de una relación personal con Cristo, ¿sí? Y dije personal. Entonces, cuando yo veo la palabra, veo el mandamiento, no debo de pensar quién no lo está obedeciendo. O pensar colectivamente quiénes no lo están obedeciendo. Tengo que ver que el mandamiento me impacta a mí primeramente y al obedecerlo requiere mi participación y eso me va a mantener muy ocupado. Si yo empiezo a despotricar contra, no, es que aquellos no lo hacen, ¿y por qué esto? Es porque seguramente, y hablo sarcásticamente, tú ya lo resolviste. Seguramente tú ya tienes clarísimo cómo es el asunto, de tal manera que puedes ponerte como modelo a seguir. O definitivamente estás envanecido y te sientes como que estás por encima de la palabra, de tal manera que la palabra no es para ti, no me impacta a mí, no me llega a mí. Yo tengo que estar, pues ahora sí que exhortizando a otros. Hermanos, déjenme darles la noticia de que no somos la cuarta persona de la divinidad. Nomás hay 3. Y la obra del Espíritu Santo, que es real, es en cada creyente y es cuando lee la palabra, el Espíritu Santo obra en cada uno, de acuerdo a como cada quien le permite, ¿no? En su tiempo. Así que mantenernos ocupados, obedeciendo, es una buena idea. Se requiere nuestra participación. Y entonces, ¿qué significa esa palabra sentir? Porque decía, haya pues en vosotros ese sentir. ¿Qué significa esa palabra sentir? Y fue traducida de la palabra froneo, que significa forma de pensar, significa actitud, significa disposición en el espíritu. Hay una disposición que es superficial, ¿verdad? No sé si alguna vez te ha pasado en el trabajo, tienes un jefe que no te cae bien, pero pues toca obedecer, ¿no? Entonces te manda a hacer algo y ya tienes una actitud como que sí, señor, pero por dentro, ¿no? Así como que con el hígado así todo volteado, ¿no? Bueno, esta palabra froneo, sentir, tiene que ver con una forma de pensar que se refleja en una actitud, que se refleja en una disposición en el espíritu. Hablamos la semana pasada acerca de recibir con mansedumbre la palabra implantada y hablábamos un poquito acerca de esto. Y antes de meditar en la forma de pensar, en la actitud y en la disposición de Cristo, vamos a tratar de responder a la siguiente pregunta. ¿Quién es Cristo? Lo dije hace un momento en la introducción. Hablamos de imitar a Cristo, pero ¿quién es Cristo? O sea, si viniera un budista, un musulmán que no conoce nada del cristianismo y resulta que habla español, es el caso difícil, pero vamos a suponer, y te dijera, ¿quién es Cristo? Hermanos, esa pregunta, si eres cristiano, tienes que tener la respuesta para ella. No le puedes decir, no, pues es el de la estampita, no, él no conoce la estampita. El del templo, no hay templos de esos donde él va. O sea, por esto mencioné, hay que reescuchar la serie del discipulado, nuestra declaración de fe. No estamos nomás perdiendo el tiempo rellenando, es información que tenemos que tenerla lo más filosa posible. Porque si estamos llamados a predicar y a enseñar, todos estamos llamados a predicar el evangelio, enseñándoles todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, por lo menos podemos responder esa pregunta. ¿Quién es Cristo? Y a mí me parece muy extraño que en muchas de las iglesias que tienen un rótulo así que dice iglesia cristiana, no se habla de Cristo. Se habla de todo menos de Cristo. Se hablan chistes, se habla de cómo bajar de peso, taller de finanzas y ok. ¿Y Cristo? O sea, sería un fraude si llego yo a una iglesia budista y no hablan de Buda, ¿no? O sea, sí sería un fraude. A la iglesia maradónica allá en Argentina, ¿verdad? Que tienen ahí Maradona y no hablan de Maradona. Por supuesto que hablan de Maradona. La pregunta es, ¿en las iglesias cristianas se habla de Cristo? Bueno, en esta sí, vamos a hablar de Cristo y toda esta serie va a tratar acerca del sentir, del pensar de Cristo y cómo nosotros podemos imitarlo. El cual dice, siendo en forma de Dios, decía, estamos respondiendo a la pregunta, ¿quién es Cristo? Y aquí está la respuesta. El cual siendo en forma de Dios, de la misma esencia del Padre. ¿Se entiende? Jesús, de la misma esencia del Padre, deidad, Dios, Cristo, la segunda persona de la divinidad, quien posee atributos de la divinidad, por ejemplo, eternidad. Jesús es eterno.
Y Él lo dijo en Juan 1 y 2, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, lo dijo el apóstol Juan. El Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, Jesús, posee un atributo llamado inmutabilidad, que no cambia. Y lo vemos en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces ya hasta aquí podemos, con 2 versículos, podemos sostener que Jesús siempre ha existido. O sea, si se le puede llamar así, porque el decir existir es plantear un inicio, y Él no tuvo inicio. O sea, Él es Dios, así como Dios no existe, Dios es. O sea, ¿cómo se entiende eso? Bueno, así como un mortal pudiera explicar algo así, sería imposible, pero lo creemos por fe. De esto hablamos cuando hablamos de fe. Él no cambia, Él es todopoderoso, omnipotente. Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesús es omnisciente, todo lo sabe. Juan capítulo 2, versículo 25, dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Jesús, el Hijo de Dios, incluso con su cuerpo humano, sabía lo que había en el hombre, y sabe, porque es Dios. Y además, algo que es así como que choca para la mente humana, pero es una realidad, y es que es omnipresente, que está en todo lugar. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso está en Mateo 28, 28, Mateo 28, 20, después de darles la gran comisión. Y lo analizas, lo lees religiosamente y dices, sí, amén. Pero analízalo. He aquí yo estoy con vosotros, hablando con todos sus discípulos y hablando con estos discípulos de Houston y hablando de los discípulos de Guadalajara, los de China, los de Japón. Está con todos los días. ¿Por qué? Claro, porque es eterno, porque es omnipotente, porque es omnisciente, porque es omnipresente, está en todos lados. Y como tiene los atributos de Dios, de omnisciencia, de omnipresencia, todo lo que decía, Él es digno y merecedor de toda la gloria. O sea, cuando nosotros alabamos a Dios y decimos, Señor, tú eres digno, bueno, si no has meditado en todo lo que Jesucristo es, las palabras que cantamos son, pues da igual, o sea, se las puedes cantar a la Virgen de quién sabe qué, porque me da igual, la Virgencita es esta o la otra o el otro santo o el otro. Pero cuando hemos experimentado y hemos conocido a Jesús, y el conocer a Jesús es algo que no termina, o sea, nunca podemos decir ya conozco a Jesús en plenitud, pero tampoco debemos de desistir de ello. Es conocerle cada día más. El apóstol Pablo decía que seáis llenos del conocimiento de Jesucristo. O sea, es algo que no termina para nosotros. Dios nos da tarea, ¿verdad? Este mandato y esta tarea que nunca se nos va a acabar. Nunca podemos decir, ya la acabé, ya está listo. Entonces, cuando nosotros meditamos en quién es Jesucristo, entonces podemos decir, Él es digno de toda gloria. Todas las cosas le pertenecen a Él. Todas las cosas existen por Él y todas las cosas son para Él. A Él sea la gloria por los siglos, decía el apóstol Pablo. Siendo de la misma esencia del Padre, Cristo es santo. Santo, santo, santo. Y nunca, hermanos, nunca ha dejado de serlo. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Fíjate bien lo que dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Jesucristo glorificado desde la eternidad, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y también glorificado hasta la eternidad. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y miré, decía Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, o sea, incontable, que decían a gran voz, el Cordero, Jesús, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, ¿qué dice? La gloria y la alabanza. Todos los derechos que Jesús tiene, hermanos, se los merece. ¿Tú qué opinas? Se los merece. O sea, Él es digno de tomar el poder,
todo el poder que existe en el mundo mundial, dijo aquel, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, se los merece, porque Él es Dios. Siguiendo el texto base, el que nos dice algo realmente impresionante, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aunque Jesús se merecía y se merece toda esa gloria eterna, no se aferró a ella. ¿Qué hizo Jesús, quien tenía todo el derecho de aferrarse a cada uno de sus privilegios, a toda esa gloria, a toda esa riqueza? Hermanos, acaba de pasar Navidad y hablábamos acerca de que Jesús nació en un pesebre. Nació pues de una familia humilde, de una virgen sencilla, santa, ¿verdad? Una mujer piadosa, pero sencilla. No nació en un palacio, no nació como en la familia de un emperador romano o judío. Nació en una familia que vivían en una aldea desconocida, en un rancho, pues. O sea, Jesús se despojó de todo eso, aunque lo merecía y tenía derecho de aferrarse, tenía derecho de solicitar nacer en la mejor cuna, en la mejor casa. Él renunció a todo ese derecho y renunció a cada uno de sus privilegios. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, por su propia voluntad, nadie lo obligó. Por su propia voluntad se despojó de todos esos, quiero llamarles así, derechos santos. O sea, esa dignidad de Jesús de tener todo el poder, la riqueza, todos esos son atributos santos. O sea, no se los ganó porque se congració con alguien, como los políticos que mueven influencias por aquí y por allá y se hacen de prerrogativas de político, pero se las ganaron chuecamente. En realidad ni se las merecían, ¿no? O hicieron, a veces los políticos hacen fraudes, ¿no?, electorales para llegar al poder y entonces ya en el poder tienen estas prerrogativas de gobernador, etcétera. Jesús no hizo eso. Todos sus derechos son derechos dignos de Él, derechos santos de Él, a los cuales Él mismo, por su propia voluntad, se despojó de ellos. Se hizo hombre, sin dejar de ser Dios, se revistió de un cuerpo humano mortal. O sea, no es que Jesús comenzó a existir en la encarnación o en su nacimiento. Dijimos y leímos que Él, desde la eternidad hasta la eternidad, es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero su cuerpo humano comenzó a existir, se revistió de un cuerpo mortal. Y ese cuerpo mortal, quiero recalcarlo, lo hemos dicho últimamente mucho, pero es bueno porque hay que tenerlo filoso, ¿no? Ese cuerpo mortal estaba sujeto a padecimientos, como tú y como yo. Es decir, ¿a Dios le da hambre? No, Él es el sustentador de toda la creación, pero el cuerpo humano de Jesús le daba hambre. ¿Me vas siguiendo en este pensamiento? Dios no se cansa, ¿verdad que no? Pero el cuerpo humano de Jesús se cansaba y necesitaba dormir, necesitaba alimentarse. Nació pequeñito y creció y pues se desarrolló como cualquier otro niño. Dice la palabra que crecía en gracia, ¿verdad? Y crecía en conocimiento. Entonces vemos que ese cuerpo humano mortal de Jesús se sujetó a padecimientos, pero también se sujetó a tentaciones. Dice la palabra que Él fue tentado en todo, hermano. De tal manera que nosotros no podemos decirle, Señor, es que tú no me entiendes. Sí, Él te entiende, Él fue tentado en todo. Él padeció todo lo que un ser humano puede padecer, pero sin pecado, dice la palabra. Se hizo hombre y también se hizo siervo. Porque como dije, podría haber sido hombre y estar en una bola de cristal, ¿no? En una vitrina. Se hizo siervo, dice el texto. Mientras que estuvo en esta tierra, y esto lo vamos a desarrollar en esta serie, ¿no? Vamos a hablar acerca de Jesús como siervo, para imitarlo nosotros como siervos. Mientras que estuvo en esta tierra, no nació en una cuna real, sino en un pesebre, lo dijimos. Nació en una familia humilde que vivía en una aldea desconocida, lo hemos dicho. Realizó su ministerio sirviendo mayormente a los pobres. Sirviendo mayormente a los pobres. ¿Cómo servía Jesús? Fíjate bien. ¿Cómo servía Jesús? Porque si estamos tomando como modelo a Jesús, a Cristo Jesús, tomando su misma mentalidad, su misma actitud, su misma disposición, hemos de seguir ese ejemplo. ¿Cómo servía Jesús? Jesús servía enseñando. El cristianismo tiene todo que ver con esta actividad didáctica, de enseñanza.
cada uno de nosotros, si somos cristianos, imitadores de Jesús, somos enseñadores, ¿verdad? O sea, maestros, dice la palabra. Él servía enseñando, servía sanando, servía liberando. Vaya, Jesús vino a servir y no a ser servido. Entonces, por eso choca cuando un llamado cristiano llega exigiendo, no, a ver, aquí que me sirvan, y a ver, esto por qué no, y esto por acá, y esto por acá. Ese no es el sentir de Cristo. El sentir de Cristo fue servir y no ser servido. Imagínate Jesús, lo vamos a ver también, pero me adelanto. Pero imagínate Jesús llegando ellos a esa cena, no había esclavo que lavara los pies, y Jesús no dijo, oye, ¿qué es esto? ¿De qué se trata este asunto? Dios mismo está aquí y no tienen listo un esclavo para que nos lave los pies. O sea, ¿de qué se trata esto, no? No mandó bajar una legión de ángeles para que hicieran todo lo que era necesario hacer. Jesús no dijo nada. Esa no es una bonita historia, hermanos. Eso es un modelo para que nosotros lo imitemos. No nada más en la iglesia, en casa. Cuando estás a punto de salir al trabajo y necesitas que esté tu camisa planchada, ¿qué tal? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual renunció a esos derechos. Sí, tú como el varón de la casa, a lo mejor tú eres el único que trabaja en casa y tu esposa lo único que hace es, ¿verdad? Nomás lo único, ahí nomás, lavar, planchar, atender a los niños, ahí nomás poquito, ¿verdad? Y no tenía lista la camisa. Ok, está bien, se entiende que pues a ella le toque hacer eso mientras que tú te vas a trabajar, pero ok, no se pudo, por X motivo. ¿Qué hacemos como varones, verdad? ¿Verdad? El cristianismo también se aplica fuera de la iglesia, hermanos. Porque aquí estamos 2 horas y todos tienen cara de angelitos, ¿verdad? Todos sí nos vemos bien bonitos, pero afuera es el asunto, ¿no? Entonces, Jesús no dijo nada, se ciñó, se arremangó, tomó un lebrillo, tomó agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué tal? Ya, ¿verdad? Ya, el cristianismo va más allá de compartir memes en Facebook. Esto es cristianismo, hermanos. Realizó su ministerio sirviendo y mayormente a los pobres, a aquellos quienes eran rechazados, lo vimos en la serie de parábolas, aquellos quienes eran la escoria de la sociedad, a los pecadores, a las rameras, a los recaudadores de impuestos. A esos vino a servir Jesús, a los pobres, a quienes no tenían seguro médico, para acabar pronto. Pues sí, el que tiene seguro médico, pues me enfermo, no hay problema, nos tiramos unas vacaciones bien padres, ¿no? Y ves los biles y dices, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando no? Ay sí, Señor, sáname, Padre. Bueno, a esos vino a servir Jesús. Y por si fuera poca humillación, todo esto llegó al extremo de la humillación, hermanos, porque no nos vamos a quedar nada más ahí en esta serie. Queremos que volvernos humildes hasta la médula, como Cristo, ¿no? Ese es el extremo de la humillación. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La vida y obra del Señor Jesús son el resultado de un sentir, de una forma de pensar, de una actitud, de una disposición, humildad. Humildad tiene que ver, anótalo si tomas notas, humildad tiene que ver con obediencia. ¿Qué tan humilde eres? ¿Qué tanto obedeces la palabra? Eso es humildad. Si no conoces la palabra, entonces tu humildad es chafa, es made in China. Es pues, de tu propia mente corrupta. Ahorita lo vamos a ver. Dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahí vemos la humildad. Leemos de nuevo el primer versículo de nuestro texto base. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estamos frente a una orden, lo hemos dicho, ¿verdad? Pero no solo frente a la orden, sino frente al modelo. Frente al modelo que es Cristo Jesús. Pero analicemos por qué se da la orden. Fíjate bien por qué. Porque nosotros como seres humanos, primeramente dijimos que Jesús es eterno, digno de toda honra, digno de toda gloria. ¿Y qué crees? Nosotros somos seres creados, somos criaturas. Salmo 100, versículo 3. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por si se nos había olvidado. Por si andabas así como que un poquito arribita. Él te hizo
y no tú a ti mismo. Si tú te hubieras hecho a ti mismo, entonces, bueno, podrías tener ciertos derechos, pero no, eres criatura. Y además de eso, hemos sido concebidos en pecado. Todos, hermanos, todos hemos sido concebidos en pecado. El rey David decía en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Cada uno de nosotros podemos tener diferentes formas de pensar, ¿no? Como dice el dicho, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos tener diferentes formas de pensar, pues a causa de diferentes factores. Por ejemplo, el factor geográfico crea una forma de pensar, ¿verdad? Si eres, no sé, de Honduras o eres de Canadá, pues tienen diferentes formas de pensar porque son de diferentes lugares. Incluso si somos del mismo país, tenemos diferentes formas de pensar porque los del sur piensan diferente a los del norte, ¿verdad? Tienen una forma de pensar distinta. El factor educativo también es un factor que influye en los diferentes modos de pensar. O sea, entonces ya échale, eres de un lugar específico, pero también tienes una cierta educación que ha creado tu forma de pensar. Porque una persona que tiene un doctorado piensa distinto a una persona que apenas terminó la primaria, ¿verdad que sí? O sea, no estamos tratando de minimizar a nadie, estamos tratando de marcar una diferencia en la manera de pensar. También el factor de edad. O sea, una persona joven piensa distinto a una persona de edad avanzada. Entonces, estos son solo algunos factores que influyen en nuestra forma de pensar. Y todo lo dicho antes se refleja en nuestra actitud. Dice la palabra, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces, todo esto que dije forma una manera de pensar y se refleja en una actitud. A partir de la experiencia, nosotros adquirimos una cierta predisposición, ¿se entiende? Que nos permite responder ante diferentes circunstancias. Te explico un poco esto. Piensa en un bebé que apenas está aprendiendo a gatear. Este bebé que está aprendiendo a gatear nunca ha experimentado una caída. O sea, nunca se ha dado un ranazo de aquellos, ¿no? Y por esto él tiene una actitud muy intrépida, ¿no? O sea, se lanza el bebé y se avienta. Y, como siempre están los brazos de sus padres ahí, pero nunca se ha dado uno así, sino que él tiene una actitud intrépida. ¿Por qué? Porque todavía no ha experimentado el dolor de una caída. Pero es cuestión de tiempo, hasta que este bebé se caiga, se dé un ranazo, y esa actitud intrépida que tenía el bebé se va a convertir en una actitud un poco más precavida, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando mi niño era pequeñito, él era muy precavido, se aseguraba de que todo estuviera ahí, entonces se aventaba. Pero eso le costó, ¿verdad? Unas cuantas caídas. Una actitud es la forma en la que una persona se adapta de forma activa a su entorno, o sea, lo que hay alrededor. Y es el resultado de un proceso del conocimiento, de las emociones y del entorno. Hablando de maneras de pensar y de actitudes, te voy a poner un poquito ejemplos. Cosas como estas. De donde yo vengo, las cosas se hacen así. En mi país, esto es una ofensa. Entonces no lo digas, nadie lo diga porque en mi país es una ofensa. Entonces no lo digan. Ah, ok. Entonces tú eres el único que existe en el planeta, ¿no? Todo el mundo tiene que cambiar. Aquí en este país donde vemos de diferentes países, todos tenemos que cambiar porque en tu país eso es una ofensa. Ok. No veo la actitud de Cristo por ningún lado ahí. Así lo he hecho toda mi vida y ha funcionado. ¿Por qué tendría que ser distinto? Ah, ok. Entonces, como lo has hecho así toda tu vida y ha funcionado, quiere decir que es correcto. Bueno, esa es una actitud que se refleja, ¿verdad? Una forma de pensar que se refleja en una actitud. Y es el estilo de vida de muchas personas. Así se hace en mi país y así lo ha hecho toda mi vida y ha funcionado y así va a ser. Ok, bueno. Así se hacía en la iglesia de donde yo vengo. Y pregunta, ¿por qué no sigues allá? O cosas como estas. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Así lo aprendí de mi madre. Así lo aprendí de mi padre, de mi familia. Así lo hacían los no quiero decir ningún apellido, X, ¿verdad? Así lo hacíamos y así es. No tiene nada de malo hacer tal o cual cosa. ¿Ok? O así lo aprendí en la escuela. ¿Qué tal? Hermanos, la educación puede ser algo bueno, pero en muchas ocasiones te juega en contra, ¿eh? O sea, cuando hablamos de cristianismo, nuestra vida cristiana,
Yo no puedo regirme por lo que aprendí en la escuela. Porque en la escuela me enseñaron filosofía, en la escuela me enseñaron psicología, me enseñaron cosas que pues, realmente no tienen nada que ver con la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo a un lado. Y a veces salta el pensamiento y dice la palabra que hemos de llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, a la palabra. Es decir, ¿sabes qué? Pues sí suena muy bonito como lo dijo Platón, como lo dijo Sigmund Freud o como lo haya dicho quien lo haya dicho, pero lo que dice la palabra. Así que eso se va a un lado. O la típica, así soy y qué. No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Así soy. Órale. Y nadie es perfecto. ¿No? Tremenda filosofía de vida que refleja, esa actitud refleja una manera de pensar. Como dije, de un ser creado, concebido en pecado. Todo esto nosotros lo consideramos como muy valioso, ¿verdad? Porque según nosotros nos costó mucho tiempo adquirirlo. Oh, es que estudié 6 años, 7 años de carrera y el doctorado y la maestría. Ok, ¿te costó mucho adquirirlo? Sí. Dios te dice, hazlo a un lado. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos aferramos a ello. O simplemente porque es cómodo. Así soy y que esa es la actitud así top de un mediocre. Así soy y qué, no soy monedita de oro. Gústele a quien le guste. Ok, mediocrazo. Pero así, a todo lo que da. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene todo que ver con transformación. No podemos ser el mismo que éramos en el 2018, ¿verdad? Ahora en el 2019. Cada día, dice la palabra, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, hemos de ir creciendo, pareciéndonos cada vez más a Cristo, a quien queremos presentar el día de hoy. Y cada día, desde la alabanza hasta la enseñanza y todo este tiempo. Nos aferramos a cosas así porque es cómodo simplemente. Y por eso estamos aferrados. Como las personas que les gusta guardar cosas viejas. ¿Conoces a alguien así? Que va a los garage sales y compra. Y tienen así retacado el cuarto de los tiliches, ¿no? Está lleno de cosas que no sirven, nomás estorban. Pero es que, le da cosa tirar. Es que en el 1985 fui a un garage y lo compré en 25 centavos. Sí, pero no sirve para nada. No, pero... Bueno, así nos aferramos a todo lo que no tiene que ver con la palabra, con pensamientos, con formas de pensar. El problema es que nuestra naturaleza y nuestro entorno están contaminados por el pecado. Acompáñame a Romanos 3. Romanos 3:10. Ahí está. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que, y esto está hablando de mí, está hablando de ti, está hablando de todos quienes hemos sido concebidos en pecado. Por lo tanto, nuestra forma de pensar y nuestra actitud está corrupta por el pecado y por eso tiene que ser sustituida por la forma de pensar de Cristo, por la actitud de Cristo. Por eso es la importancia de este mandato. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a hacer una enseñanza sobre este versículo más adelante. Si somos hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Solo hace falta, hermanos, que nos saturemos de esta. Que nos saturemos de su palabra. Sí, no importa que digan que vas a quedar loco. Qué bueno que digan que estoy loco porque me la paso leyendo la palabra todo el día y cuando no la puedo leer la escucho, ¿verdad? Y no solo la escucho y la leo, sino que la medito cuando no tengo que escuchar o que leer, me estoy bañando, no puedo llevarme el teléfono ahí al baño, pero medito en lo que he leído. Eso es tener la mente de Cristo. Cuando nos saturamos de la palabra, lo nuevo echa fuera lo viejo. Echa fuera lo viejo, la manera de pensar vieja. Cristo tomó forma de siervo. Siervo es la palabra doulos en griego. Es una persona, significa una persona totalmente dependiente de la otra persona y totalmente responsable ante esa otra persona. Eso es un siervo. Alguien totalmente responsable ante la otra persona y alguien totalmente dependiente de esa otra persona. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos nos da un principio
que me encanta usarlo cuando hablamos de servicio a Dios, porque es un principio que tiene que ser básico para nosotros. Está en Romanos 6:16, del 16 al 18, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. ¿Te fijas cómo está la obediencia ligada a la humildad? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Está hablando del Evangelio. Romanos 1:21, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuál es el principio? El principio es este, y es simple. Todos somos siervos. Todo ser humano es siervo. O sea, no hay alguien quien pueda decir, yo soy libre. Aunque el mundo diga, ¿sabes qué? No, yo no voy a la iglesia ni religión, yo soy libre. Eres esclavo del pecado. O servimos al pecado o servimos a Dios. O obedecemos al pecado u obedecemos a Dios. Servir al pecado es obedecer, fíjate bien, servir al pecado no crees que es estar ahí inyectándose heroína y escuchando reggaetón, ¿no? No. Servir al pecado es obedecer a nuestra forma de pensar corrupta por nuestra naturaleza y por nuestro entorno corrupto. Lo que está en nosotros, dice la palabra, de dentro del hombre salen las guerras y todo esto. O sea, no hay nada bueno en nosotros, hermanos. O sea, en nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra para que brote la palabra y nuestra actitud fluya desde la palabra. No hay nada bueno en nosotros, no hay nada bueno en nuestro entorno, por más preciosa que haya sido tu abuelita. Era corrupta si no conocía a Cristo y lo que te enseñó no era la palabra. El problema es que le damos más peso a lo que nuestra abuelita nos enseñó que a la palabra, es lo que estoy tratando de decir. Servir al pecado es obedecer a nuestra forma de pensar corrupta por nuestra naturaleza y por nuestro entorno corrupto. Juan 8:34, Jesús dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero podemos elegir nosotros servir a Dios, que es lo que decía Pablo a los romanos. Servir a Dios es simplemente obedecer la palabra desde nuestra nueva naturaleza. Pregunta, ¿lees la palabra? ¿Estudias la palabra? ¿Meditas en la palabra? Si la respuesta es no, bueno, tu actitud es reflejo de todo lo demás. Entonces, de eso se trata, hermanos. O sea, sí es para mí, es para cada uno de los que estamos aquí. O sea, es para todos. Es obedecer a la palabra desde nuestra nueva naturaleza. Cristo se hizo hombre. Y digo desde nuestra nueva naturaleza porque se puede obedecer a la palabra. Algunos, quienes no son nacidos de nuevo, dicen, no, es que ahí dice la Biblia que hay que ayudar a los pobres y ayuden a los pobres. Qué bueno, pero estamos hablando de obedecer a la palabra desde nuestra nueva naturaleza. Porque quienes ayudan a los pobres sin hacerlo desde su nueva naturaleza quieren la foto, quieren el aplauso, se llevan una cámara aquí, miren cómo voy ayudando a los pobres, sí. Quieren el reconocimiento. Hace poco un expresidente fue a repartir regalos, ¿no? Ok, y yo me pregunto, ¿a poco lo hubiera hecho si no hubiera habido cámara atrás de él? Y no estoy hablando mal de él, simplemente estoy mostrándote cómo es la naturaleza corrupta, que hace algo bueno con una motivación mala. Cristo se hizo hombre, vivió una vida santa, murió por nuestros pecados, pero no solo murió, sino resucitó. Y su palabra nos dice cuál fue el propósito de la resurrección. 2 Corintios 5:15, hablando de resurrección, que hablábamos en el discipulado, un tema muy extenso, muy profundo, que lo hemos de hablar el domingo también, pero aquí está el resumen. ¿Para qué resucitó Cristo? Y por todos murió, 2 Corintios 5:15, para que los que viven, ¿cuántos viven? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para eso resucitó Cristo, para que ya no viva David para sí mismo, para satisfacerse a sí mismo, para exigir sus derechos. Es que aquí yo soy el hombre de la casa y mis chilaquiles tienen que estar listos y calientitos, con queso así derretido encima y salsa verde. ¿No? O sea, ¿dónde está Cristo en todo eso?
¿Dónde está Cristo? Mi ropa tiene que estar planchada así a la perfección y todo lo que el Señor quiera. Llegó el Señor de la casa, pónganse a temblar porque ya llegó y todo tiene que estar perfecto. Bueno, eso te lo paso para Juan Charrasqueado, pero para un cristiano que va en camino a parecerse a Cristo, eso no tiene nada que ver. Así como Cristo Jesús tomó la forma de siervo, es decir, no vivió para sí, nosotros somos llamados a ser siervos. ¿Quiénes? Los que sirven en la iglesia, los que están en la alabanza, los que enseñan a los niños, los que están en el sonido, en las cámaras, sí, pero todos los cristianos somos llamados a ser siervos porque, otra vez, o eres siervo del pecado o eres siervo de Dios. Así que implícito nuestro llamado va al servicio, hermanos. Por si te preguntabas, ¿querrá Dios que yo le sirva? Bueno, por eso es esta enseñanza, ¿no? O sea, va implícito nuestro llamado de cristianos, el tener el sentir de Cristo, la manera de pensar de Cristo, la actitud de Cristo, de despojarnos de toda nuestra manera de pensar. No podemos llegar a la iglesia y percibir la iglesia como nosotros nos gustaría o como nosotros soñamos que fuera. Todo está revelado aquí en su palabra. La pregunta es, ¿la conoces? No, conócela. Y después hablamos. Así como Él tomó forma de siervo, nosotros, todos los creyentes, somos llamados a ser siervos, individualmente responsables ante Dios. ¿Te acuerdas cuál era el concepto de doulos, de siervo? Individualmente responsable ante Dios. Porque tú no le vas a dar cuentas a Dios por mí. Yo le voy a dar cuentas por mí y por ti. ¿Eh? O sea, cada uno de nosotros individualmente le vamos a dar cuentas a Dios. Y eso, por eso muchas iglesias no se habla acerca del cielo. No se habla del pecado, del infierno, menos de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que oíste una enseñanza sobre la segunda venida de Cristo? Pero va a venir otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste una enseñanza? Así que te metiste a SoundCloud, a YouTube, y dijiste, voy a aprender sobre las recompensas y el tribunal de Cristo. No, tirándole a Cashluna. Hermanos, tenemos que salir de esa inmadurez para ver, porque vamos a estar delante de Cristo. Vamos a dar cuentas por lo que hicimos acá mientras que estuvimos acá. Vamos a darle cuentas y vamos a estar delante de Él. ¿Y qué vamos a decir? Ay, no, es que el magnate de Dios. Ay, es que había muchos predicadores ladrones. Y hermanos, vamos a estar ante Él, dándole cuentas de lo que hicimos. Somos llamados a ser siervos individualmente responsables ante Dios. Antes de juzgar al hermano o a los hermanos, piensa en que tú le vas a dar cuentas individualmente a Dios. No va a haber quien te haga el paro. No va a estar tu compadre, no. Tú ante Dios dándole cuentas. Individualmente responsables ante Dios. ¿En qué se basa esa responsabilidad? En la obediencia. A ver, hijo, te di mi palabra, te di este mandamiento, que hubiera en ti la actitud, la manera de pensar, la disposición de Cristo Jesús. ¿Qué hiciste con ella? Dice la palabra que para que toda lengua se calle, porque no va a haber excusa, no va a haber excusa ante Él. Y no va a haber nadie más que tú y Él. Y dependientes de Él, es la otra definición de ser un siervo. Alguien responsable individualmente ante Él y alguien completamente dependiente de Él. Así como Cristo se humilló hasta la muerte, nosotros estamos llamados a esa misma actitud de humillación hasta la muerte. Mateo 16:24, para que veamos en dónde estamos parados, hermanos. ¿Qué clase de cristianismo quieres vivir en el 2019? Cada uno de nosotros podemos elegir. Nadie está aquí a la fuerza. Nadie está aquí obligado, nadie le tienen puesta una cadena a ningún lado. Mira, si tú quieres vivir esa clase de cristianismo en la que entras, eres un puntito ahí entre todos, a nadie le importa si incluso llegaste crudo a la iglesia, si vives doble vida, en adulterio, no importa. Ahí tú nomás aparécete, haz bulto, fotos, video, y aquí estamos la mega iglesia, y te van a hablar un mensaje positivo. Mira, te aseguro que vas a salir bien motivado para, saliendo de ahí, ser un campeón, ¿sí? Así
que todo te va a salir bien, bien positivo y bien padre. A lo mejor hasta dejas la bebida, a lo mejor... Pero Cristo, pues ni se habla de Cristo, ¿no? O sea, pero cada quien elige qué clase de cristianismo quiere vivir en el 2019. 2018, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ya, gracias a Dios. Fue Él, no fue el pastor, no fue el apóstol, no fue el profeta, no fue mi discernimiento, fue Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado mi discernimiento. No, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Él nos ha ayudado. 2018 quedó atrás, muy bonito, gloria a Dios. Pero ¿y 2019? ¿Qué clase de cristianismo queríamos vivir? Es tiempo de buscar al Señor. Fíjate en lo que estamos parados, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿Hay algún discípulo aquí de Jesús? El discípulo es quien se quiere parecer a su maestro. Cuando hablamos de discípulo estamos hablando de eso. Alguien quien quiere ser igual a su maestro. Está dispuesto a salirse de su casa para irse a vivir con el maestro. Y resulta que este maestro no era el maestro del glamour. Este maestro no tenía ni dónde recostar la cabeza. Este maestro, había veces que no había pan. No había, y aparte una multitud que lo seguía. Y dices tú, no, o sea, ¿qué clase de maestro estamos siguiendo? Podrían pensar los discípulos. Era un maestro que le decían, oye, ¿traes para pagar los impuestos? Y se adelantaba el Pedro, ¿no? Y decía, sí trae. Y tenía que sacar tuvo que sacar de la boca de un pez, ¿no? Para pagar el impuesto. Ese maestro es el que estamos siguiendo. O sea, aquel quien todos pensaban que iba a venir en un caballo blanco para derrotar a los romanos y venía montado en un pollino, en un asna, ¿no? O sea, entonces, ¿en dónde estamos parados? Si esto que he dicho hasta ahora te ha desanimado y dices, no, yo quería que me fuera todo bien, bueno, bye, Dios te bendiga. Pero para quienes quieren ser como Jesús, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y fíjate la palabra quiere, por eso dije que no es a la fuerza. Estás aquí porque quieres, pero sería bueno que ya que separaste tu tiempo para estar acá, hoy viernes, todos cansados, ¿verdad? Está fresquecito como para un chocolatito caliente, viendo Netflix, separaste tu tiempo, estás acá. Sería bueno que pudiéramos considerar esto y ver qué es lo que Cristo, el de la iglesia cristiana, pide de quienes quieren ser como Él. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, seguirme, niéguese a sí mismo. Ahí está, para que los que viven ya no vivan para sí, para que todos sus pensamientos que fueron adquiriendo en su vasta experiencia corrupta por su naturaleza pecaminosa y por su entorno corrupto de pecado, renuncien a todo eso, lo tiren a la basura. Niéguese a sí mismo, eso significa negarse a sí mismo. Y tome su cruz. Caray, subió el estándar, ¿verdad? Sí. Para los discípulos decían, tomar la cruz, o sea, me estás diciendo que es posible que muera expuesto ahí delante de todos. O sea, cruz para ellos significaba maldición. O sea, ¿me estás llamando a ser maldito? Sí. Y sígame. Ser cristiano, hermanos, para concluir, no es ser parte de una estadística. Como decía al principio, 35% cristianos. Órale. Pero no, eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es ser parte de una estadística. No es ser parte de una denominación, de una organización, identificarme con un predicador. Ser cristiano es pensar como Cristo. Ser cristiano es ser como Cristo, en forma continua. Así como Cristo obedeció hasta la muerte, a cada uno de nosotros, se nos ordena ser humildes. Quizás tú tenías esa pregunta o algún concepto sobre humildad, por lo que yo me imagino, yo pienso, yo creo, pero ser humilde se ve en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, que lo hemos visto ahora. Es despojarnos de nuestros derechos. Por eso te hablé acerca de los derechos santos de Cristo. O sea, Él sí se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Nosotros nos merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuáles derechos? El mundo nos ha dicho, no, tú vales mucho, tú tienes derechos, todo eso. Y además el mundo hace distinciones y dice, no, es que tú tienes un título universitario y además tú tienes mucha experiencia en esto y además tú tienes mucho dinero, etc. Y eso nos hace
pensar que merecemos ser tratados de manera distinta. Por eso la iglesia primitiva sobresalía y era llamativa, porque decían, ¿cómo es posible que esté el esclavo y esté su señor uno al lado del otro y estén adorando a Cristo? Yo quiero ver qué está pasando ahí, ¿no? Porque humildad no tiene que ver con pobreza, humildad no tiene que ver con ser callado, ¿sí? Hay muchas personas que son muy calladas y son muy pobres, pero son, ¿verdad? Entonces no tiene que ver con eso, tiene que ver con ser como Cristo, pensar como Cristo, despojarnos de todos nuestros derechos corruptos y vivir en humildad sirviendo a Dios. Ahora cobra más sentido, ¿no? Servir a Dios tiene que ver conmigo, pero con cada uno de nosotros. ¿Cómo sirvo a Dios? Y no soy siervo cuando me trepo a esta plataforma. Soy siervo desde que me levanto hasta que me acuesto. Sirviendo a Dios, sirviendo a los demás, obedeciendo hasta la muerte si es necesario. De eso se trata el pensar como Cristo. Así que yo le voy a invitar a que incline su rostro, vamos a orar y le voy a pedir que medite por un segundo en lo que hemos escuchado. Y créame que si no le gustó lo que escuchó, esto se va a escuchar cada viernes. Vamos a ver cómo Jesús sirvió y a imitarlo. Pero si te confrontó lo que escuchaste, yo te voy a invitar a que medites en ello y que empezar a buscar un plan, ¿no? Un plan de cómo podemos meternos en ese carril de humildad, de deshacernos de nuestras ideas, de nuestros rollos que hemos adquirido al pasar del tiempo, que muchas veces, todo el tiempo nos estorban con la palabra. Y que podamos armarnos de este pensamiento que hubo en Cristo Jesús, quien se despojó de sus verdaderos derechos, quien podía reclamar todo lo posible, pero por obedecer a su Padre, se despojó. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó, tomó forma de siervo. Señor, queremos más ser siervos cada día. Quitarnos nuestros títulos, quitarnos nuestras prerrogativas, nuestra sabiduría corrupta para poder pensar como tú. Por eso tú dijiste, Señor, que el que no se hace como niño no puede ver el reino de Dios. Y cuanto más viejos nos hacemos, más nos alejamos de esa actitud de niño. No de un niño que hace berrinches, no de un niño que demanda, sino de un niño que depende de su padre. Como un niño que tiene temor de su padre, quien quiere agradarlo en todo, quien quiere ver la sonrisa de su padre. Así queremos verte, Señor. Y glorificarte a ti tiene que ver con agradarte. Queremos, Señor, agradarte, glorificarte, siendo discípulos de Jesús, llevando fruto, mucho fruto y más fruto, sin importar las consecuencias que esto nos pueda traer, sin importar a lo que tengamos que renunciar por ser tus discípulos, por ser como tú, Jesús. Oh Padre, que en esta congregación se proclame tu nombre, que tú, Jesús, seas engrandecido, de tal manera que nosotros nos hagamos más pequeños cada vez, más pequeños. Y así, Señor, tú exaltado y tú glorificado, podamos nosotros verte, imitarte, glorificarte de manera continua. Cada día necesitamos ser como tú. Creo que la mayoría de nosotros podemos decir que no nos ha ido muy bien en el mundo. Y si nos fue bien, fue temporalmente. Pero ahora que hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres, queremos vivir esa libertad sirviendo a nuestro Dios, humillándonos ante nuestro Dios, sirviendo a otros. Si veo que hace falta algo, no abrir mi boca
y ser parte de la solución y no del problema. Señor, queremos meditar en esto que Pablo le habló a los filipenses. Esa iglesia, la cual era una iglesia sana, pero había fracturas que debían ser tratadas. Porque tú, Señor, vienes por una iglesia pura y sin mancha. Y yo soy parte de esa iglesia. Y mi hermano, mi hermana, cada uno de los que estamos aquí somos parte de esa iglesia que se manifiesta en todo el mundo. Pero tú vienes por una iglesia pura y sin mancha. Tú, Señor, derramaste tu sangre por tu iglesia. Y me uniste a ella, Señor, me uniste a tu cuerpo. Gracias por eso, Señor, pero cada día quiero caminar en santidad, agradándote a ti en todo, pareciéndome más a ti, para que seas tú glorificado. Si esta iglesia es una iglesia santa, una iglesia sana, es para tu gloria, Señor. Pues tú la compraste con tu sangre. Tú la sustentas, tú la cuidas. Gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti, siendo de ella la más grande, la salvación, tu palabra, la vida de tu Espíritu en nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.